Muy buenos días nuevamente, Fidel, y como habíamos anunciado, ahora tenemos en el estudio al doctor en Historia Hassan Pérez, quien es profesor titular del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana, para hablar de la conmemoración de los 60 años de la firma ejecutiva del bloqueo. Aunque la orden presidencial se firmó en 1962, desde incluso el triunfo de la revolución en 1959, ya se aplicaron sanciones económicas, financieras contra Cuba. ¿Cuáles son algunas de estas sanciones aplicadas? Bueno, en primer lugar, buenos días, Rachel, a ti y a toda la teleaudiencia. Es importante, si bien por razones de tiempo es imposible poder explicar en detalle todo el devenir de las complejas relaciones entre Cuba y los Estados Unidos a lo largo de 200 años, yo creo que es importante remarcar, para poder comprender la esencia de este aniversario, de estos 60 años, que ha habido una posición, una aspiración sempiterna de la clase política estadounidense de intentar controlar de una manera u otra los destinos de Cuba. Y eso ocurrió incluso antes de que Estados Unidos se conformara como un Estado moderno. Hay toda la evidencia histórica, desde los pronunciamientos de Benjamin Franklin, por ejemplo, o de las ideas de John Adams, muy temprano. Se habla incluso de toda una plataforma ya de carácter geopolítica que el presidente Thomas Jefferson en el entorno de 1805 va a elaborar. Hay pronunciamientos concretos en intervenciones públicas de los mandatarios estadounidenses de esa primera etapa del siglo XIX, luego lo haría también el presidente Madison, más tarde el propio John Quincy Adams, cuando se habla de toda la articulación del 28 de abril de 1823 de la política de la fruta madura, donde Estados Unidos consideraba que era inevitable que Cuba cayera una vez desprendida de España, lo cual consideraban como un vínculo antinatural, cayera bajo la órbita de dominación estadounidense. Quiero expresar también que en ese es menos conocido, pero en esa propia idea de la fruta madura ellos vaticinaban que toda esa manera de poder controlar de forma efectiva los destinos del pueblo cubano se cumplirían en menos de 50 años. Después, sucesivamente, prácticamente no hay un mandatario estadounidense que de una u otra manera no ratificara estas ideas esenciales que estamos señalando. Van Buren, antes Jackson, el presidente Johnson, luego durante la etapa de la guerra grande, el reclamo de los independentistas por el estado de beligerancia que no fue reconocido para el presidente Ulises Grant, luego Hayes. En la práctica, Ulises Grant en abril de 1970 llega a decir que lo que está ocurriendo en Cuba son unos pirómanos, una muestra de desprecio, esa muestra también de desprecio, de considerarnos menores, y de una manera de sentirse una élite que estaba en capacidad de lo que nosotros no podíamos lograr. Se sabe qué ocurre en 1898, no es posible entendernos, todo lo que ha pasado en torno a la doctrina Mahan, Estados Unidos querer presentar cartas credenciales en el siglo XX como la nación ya, como la verdadera potencia, que podría superar a las naciones, a las antaño países dominantes del continente europeo. Van a dar ese zarpazo, la ocupación militar y todo lo que va a pasar después de 1902 hasta 1959, donde prácticamente los embajadores estadounidenses actuaban como procónsules, desde Enos Crowder o Benjamin Somerville, o el propio reconocimiento que sobre esto haría, que es quien termina, quien va a encontrar la revolución al triunfo, E.R. Smith, que llega a decir que en Cuba los embajadores de Estados Unidos no solo eran casi siempre la segunda figura política más importante, sino que en oportunidad eran la figura principal por encima del presidente. Y un hombre, su predecesor, como Arthur Garner, había elogiado tanto a Batista que el propio Batista decía que no quería que lo elogiara tanto porque en realidad podía incluso hacer daño ante la opinión pública. Ese es el panorama, triunfa la revolución, un acontecimiento que es un cisma, es un verdadero parteaguas en la historia hemisférica con repercusiones internacionales. Uno trata, como amante de la historia, me imagino que cualquier figura que siempre uno bebe de los acontecimientos, tratar de imaginar la verdadera eclosión que significó aquellos jóvenes y todo el proceso de la caravana, bueno, las intervenciones extraordinarias del comandante en el Parque Césped el 1 de enero, luego aquí en lo que después sería Ciudad Libertad, en el Campamento de Colombia el 8 de enero. Entonces, desde el primer momento, ¿cuál es en estricto rigor de los hechos históricos? Hay una voluntad de avanzar en calidad iguales. Fidel va en enero del 59, 15 días después a Venezuela, su memorable viaje, pero en abril va a estar en Estados Unidos, invitado por la Sociedad de Editores y Periodistas estadounidenses, una visita de 11 días que fue impresionante, va a estar en Harvard, en Princeton, en Columbia. Y en todo momento lo que está trasladando la opinión pública, que a diferencia de lo que era conocido en el entorno latinoamericano, que los mandatarios, los líderes iban a gestionar créditos, empréstitos, en una posición de prácticamente que se le concediera dádivas, Cuba va a explicar cuál es la hondura de las transformaciones que estamos desarrollando. Es conocido que Eisenhower, primero quiso negarle la visa
Después hace la ofensa de no recibirlo, va a jugar golf en Augusta, en Georgia, y le da esa tarea a su vicepresidente Nixon. Y bueno, tanto Nixon como muchas veces el comandante escribieron la impresión que causó ese encuentro y bueno, la idea de que como Estados Unidos se le explica, ahí Nixon cuando lo recibe, no lo recibe en la Casa Blanca, lo recibe en el Capitolio, y le dice que qué piensa las democracias. Y creo que hay una idea central. Fidel le dice con una claridad extraordinaria, la democracia es mucho más que una palabra. Y entendemos que no puede haber democracia si no hay libertad, si no hay capacidad de gestión económica, si no hay toda una serie de transformaciones que Cuba estaba cometiendo. Desde muy temprano entonces, mientras la revolución lo que está es fundando, emancipando, haciendo su proyecto, ¿cuál va a ser, qué es lo que va a ocurrir? Sanciones y ataques de toda clase. Ya desde el 5 de junio del 59 hay ideas reales para intentar acabar con el proyecto revolucionario. Y creo que sería prácticamente imposible, incluso para un historiador acucioso, poder documentar cada día, desde el primer momento, incendios de cañaverales, el apoyo que se sabe que se da a la incipiente contrarrevolución interna en la embajada de los Estados Unidos. Esa fue la razón por la cual ellos también deciden romper el 3 de enero del 61. Era un Estado mayor, más de 87 funcionarios, la mayoría vinculados a los servicios especiales que actuaban estimulando todo lo que iba contra la revolución. No debemos olvidar que va a estar como trasfondo, como telón, que va a estar ahí tras bambalinas, pero que siempre juega un peso decisivo en la política estadounidense, la contienda electoral en la cual se enfrentarían el vicepresidente republicano Richard Nixon y el candidato demócrata John F. Kennedy. Y el ataque a Cuba desde aquel momento fue clave. El senador, por ejemplo, Smart, desde la Florida, como te decía, desde el 5 de junio comienza a hablar de que debe revisarse la cuota azucarera. Un mecanismo de presión, porque lo que creo que es importante tener como cosmovisión de todo este proceso es que el bloqueo, todas estas sanciones, bueno, luego la prohibición de las exportaciones del 19 de octubre del año 60, como una medida también de ir horadando, ir dañando. El muy famoso memorando del subsecretario Lester Mallory del 6 de abril de 1960, que es una cuestión perversa, porque reconoce primero el apoyo popular impresionante a la revolución. Antes del memorando de Mallory del 6 de abril, incluso un año antes, ya precisamente en abril de 1959, Estados Unidos hace una reunión en San Salvador para explicar cuál era su política con los embajadores de la región sobre Cuba. Y el embajador que habían enviado, que llegó en febrero aquí a La Habana, Philippe Bonsal, dice dos cosas que a mí me parecen profundamente reveladoras. La revolución es un hecho ya irrevocable, es un hecho consumado. Y más del 90% del pueblo apoya la revolución. Por lo tanto, ¿cuál es la esencia de lo que se va a oficializar con la proclama 3447 del 3 de febrero, que entraría en vigor 4 días más tarde? Concebir, articular todo un sistema de sanciones cuya finalidad es precisamente lograr el cambio del régimen político. ¿Y qué justificación dio el gobierno de Kennedy para firmar esa orden ejecutiva? En realidad, bueno, todo después del triunfo revolucionario, Cuba va a entrar en la dinámica del contexto de la Guerra Fría. Y te decía que en la campaña electoral Kennedy comienza a atacar a Nixon y le dice, por ejemplo, que si no es capaz de lidiar con una figura como Castro, como él menciona, ¿qué se podría esperar entonces de cómo lidiaría con relación a Khrushchev? No olvidemos que todo esto está en el entramado, la gran sombría de la Guerra Fría, donde prácticamente Estados Unidos, que ha tenido también una capacidad permanente a lo largo de su historia de la fabricación de los pretextos, del diseño de los enemigos, esa posición del destino manifiesto, de sentirse privilegiado, pero de tener que articular para buscar el consenso en su opinión pública. Hay suficientes elementos que es imposible detallar aquí, incluso de cómo han procedido de manera política en conflagraciones y en otros contextos, pero han intentado siempre ese diseño de buscar los perfiles para que se configure un enemigo. Empezaron a concebir a Cuba desde ese punto de vista como una amenaza. Yo te estaba señalando que desde la visita del 59 del comandante, su discurso en el Parque Central, la que va a ser en el año 60 las Naciones Unidas, su presencia ahí en el Hotel Teresa, cuando se reúne con otros mandatarios, Jawaharlal Nehru, Malcolm X, aquella presencia memorable en Harlem, en el Hotel Teresa, el propio Nikita, el abrazo que se da con Nikita. Bueno, Cuba no había estado en mayo del 60 que se van a restablecer las relaciones con la Unión Soviética, pero van a sucederse una serie de acciones. Ellos van a impedir que se pueda refinar el petróleo que va a enviar la URSS. Estados Unidos ya había hecho prohibiciones en todo este tipo de cuestiones. Cuba va a tomar decisiones soberanas con la nacionalización de las empresas, que es algo que también quisiera puntualizar. La revolución como hecho fundante no se cruzó de brazos y se abrió un camino propio, un camino incluso donde cuando el resto de los gobiernos latinoamericanos no mencionaríamos aquí el papel de la OEA. Pero es imposible olvidar cómo se concibe esa plataforma hemisférica, y la OEA como instrumento que ha sido inaugurada en abril del 48 y con ella Estados Unidos vino a concretar su visión panamericana que se remonta a las postrimerías del siglo XIX y en buena lid para hacer realidad las ideas de la doctrina Monroe, también de 1823,
pero y contra la que Martí había denunciado el panamericanismo, las conferencias monetarias de Washington, 1889, 1891, ese sistema va a cuajar desde la óptica de los Estados Unidos en la OEA en 1948. Y Estados Unidos entonces concibe que tiene una capacidad de poder ser la voz cantante en el sistema interamericano. Y Cuba viene a quebrar. Es la realidad, más allá del signo político, y no se ha proclamado el carácter socialista, Cuba viene a quebrar porque lo hace de una posición soberana, de una posición de entender que puede tener relaciones con todo el mundo. El 2 de septiembre de 1960, en ocasión de la primera declaración de La Habana, Cuba dice la voluntad de establecer relaciones con la República Popular China, algo que nunca han olvidado todos los dignatarios, han reconocido el valor de Cuba en aquel contexto, no la China de hoy, camino ya a ser la primera economía y una nación pujante sin la cual no se puede entender el mundo del siglo XXI, la China de 1960. Y según, de acuerdo a los diferentes gobiernos de Estados Unidos, a pesar de todo lo que usted ha dicho, sus acciones son para liberar el sufrimiento al pueblo cubano. Sin embargo, la reducción al mínimo de la embajada en La Habana afecta de manera directa a la población, quien ve limitadas sus posibilidades de reunificación familiar. ¿Qué consecuencias ha traído las nuevas limitaciones migratorias para los cubanos y las cubanas? El bloqueo es una política criminal, es genocida, eso no es una retórica, eso son hechos y está validado por las regulaciones, los preceptos del derecho internacional. Y la consecuencia de estos 60 años han sido y verdaderamente nefasta. Yo creo que solo la voluntad, el estoicismo, la capacidad de hacer construir nuestro camino, más allá de las imperfecciones, las insatisfacciones que tengamos, esa voluntad perenne de querer superarnos es lo que nos ha traído hasta aquí. Me parece que esta idea es clave. Cada administración del 62 para acá lo ha recrudecido de una u otra manera. El bloqueo es un entramado, un amasijo, es una serie de vericuetos legales con muchos intersticios, con una capacidad de converger, provocar el cambio del régimen político. Y cada vez que ha habido una dificultad, la tónica ha sido que se recrudece. Tenemos la vivencia en los últimos años, cuando llega la administración Trump en el año 2017, comienza toda esta andanada de medidas, las famosas 243 medidas, la activación, por ejemplo, del título 3 a partir de mayo del 19, la ley Helbut, que viene de 1996, y que dio continuidad a la de octubre del 92, la ley Torricelli. Entonces, desde el punto de vista migratorio, acarrea dificultades, penalidades, complejidades para nuestra población, una embajada inoperante y también la reducción de nuestro personal en Washington, pero en todos los sectores. Yo diría, Rachel, que es importante y me parece que hoy cuando hay todo un bagaje informativo, cuando se intenta manipular, cuando se utilizan los espacios digitales para intentar incluso crear confusión, para distorsionar la realidad, no se puede perder de vista que el bloqueo no tiene afectaciones solo desde el punto de vista macroeconómico o solo desde el ángulo estratégico. Es un elemento perverso, criminal, genocida para nuestra cotidianidad. Y está presente en el deporte, en la investigación, en la salud, en todos los quehaceres del plano artístico. Ahora mismo Cuba acaba de terminar el Día Mundial, Cuba acaba de celebrar el Jazz Plaza. En el 2017 fuimos la sede del Día Mundial del Jazz y estuvo aquí, bueno, William Smith, Morgan Freeman, Herbie Hancock. No hay ni una sola de las leyendas del jazz, de Miles Davis, a Charlie Parker, a Dizzy Gillespie, esas contribuciones. Se atrevería a haber ignorado lo que significó la contribución de Cuba a esa música. Desde Mario Bauzá, Chano Pozo y hasta la actualidad, la Fuerza, Chucho Valdés, toda la playa de jóvenes que están en la actualidad. ¿Cuántas cosas más no se pudieran desarrollar en condiciones de un intercambio normal? ¿Cuánto más no podría avanzar los académicos, ahora que hemos estado con las vacunas, en el deporte? El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, acaba de decir hace 2 días que fue verdaderamente memorable lo que hizo Cuba en Tokio 2020, hasta el 21, 15 medallas, de ellas 7 de oro. Pero es prácticamente imposible cuando uno dice todo el esfuerzo en las condiciones. Para una economía normal de otro país esto fuera verdaderamente impensable. No olvidemos las palabras del expresidente Correa, cuando con mucho tino en su condición de economista académico señalaba como en un año común en América Latina se recibían por concepto de préstamos, de inversiones, más de 15.000 millones de dólares y ni un solo de esos dólares venía a Cuba. Y en ese contexto, a lo largo de 60 años, el país ha tenido que sortear todos los desafíos, una voluntad política, además con importantísimas erogaciones. Se suele descalificar nuestro aporte en materia social, intentando decir que se reduce a la educación, a la salud, como si fuera meramente social. No, eso refleja también una voluntad en el plano económico descomunal, porque para que contáramos con los hospitales, con los centros científicos, con toda la planta, el país que ha logrado más de 1,4 millones de graduados universitarios. Es decir, habría condiciones normales en la relación íntima, como la definió Lu Pérez y otros investigadores que hay entre Cuba y Estados Unidos. ¿Cuánto basamento, cuánto acervo no habría para poder tener un flujo ordenado, provechoso para los dos países? Y sin embargo, la visión de esa clase política que te decía se remonta a los albores de su proyecto de nación,
ha sido querer controlar, y bueno, Cuba se podría resumir que hemos tenido la suerte desde el punto de vista del pensamiento patriótico, nuestros grandes próceres, desde Carlos Manuel de Céspedes, José Martí, Antonio Maceo, a la dirección histórica y revolucionaria como expresión de la voluntad del pueblo, de construir un camino propio, un sendero propio, a contracorriente. Ha significado un costo desde el punto de vista económico, pero bueno, tenemos una obra, y terminaría diciéndote que estos 60 años, que da para mucho tipo de análisis, en el plano académico, en el plano también desde el ángulo teórico, es también la expresión de ese fracaso, más allá de lo que significa para nuestra cotidianidad el fracaso de esa política que se propuso cambiar. Ningún analista de la CIA, cuando se diseñó, pudo vaticinar que Cuba llegara hasta aquí. Y la revolución no solamente está resistiendo, sino que tiene un plan de desarrollo, y nos quedan muchas cosas por hacer en ese sentido, Rachel. Muchísimas gracias, profesor, por sus aportes al debate del bloqueo, que, como usted bien dice, tiene mucho por seguir avanzando, y para eso tendremos un segundo momento en Buenos Días con el profesor Luis René Fernández Tavío. Enseguida volvemos.